se desplaza un poco la figura de Bucero en favor del recién llegado, como es Mateu Alemany, que tendrá una labor más similar a la que tuvo en su día Andrea Berta. Así que, bueno, es cuestión de tiempo y cada uno tiene que trabajar y a partir de ahí pues se sacarán conclusiones. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. A ver cómo es el trabajo, hay que valorarlo con el tiempo de Mateu Alemany, pero es un gran refuerzo a todas luces para los despachos del Atlético de Madrid. En el césped, ¿qué podemos contar? Los entrenamientos en familia por la diáspora de internacionales, pero ¿algún tipo de noticia deportiva, José, en el día de hoy? Bueno, que la cosa sigue su rumbo o lo que esperan, ¿no?, que suceda durante estos días. Es decir, que habiendo pocos futbolistas como hay, 11 fuera de Madrid, más Janko, como contábamos ayer, con ese permiso por su próxima paternidad, pues el resto sigue poco a poco, sobre todo tarea de puesta a punto, en concreto de 3 nombres, ya lo comentábamos ayer, 2 de ellos, Jiménez y Thiago Almada, que tienen que seguir ese plan para ir reincorporándose al grupo. Bueno, tienen 10 días todavía de margen para que llegue ese partido, el regreso de la Liga para el Atlético de Madrid, sábado 18 en el Estadio Metropolitano frente al Club Atlético Osasuna, y el otro nombre es el de Johnny Cardoso, que también sigue su proceso de recuperación, tocando balón, faltan 10 días, habrá que ver si está, después de sus problemas en el tobillo, para poder jugar frente a Osasuna, pero está mucho más cerca, ¿no?, el final del túnel también para el futbolista estadounidense, que lleva ya unos meses con ese problema. Es verdad que pudo jugar y estrenarse con el Atlético de Madrid en Liga, pero en verano con su selección Estados Unidos en la Copa Oro también tuvo problemas de lesión. Eso se reprodujo, digamos, volvió a caer y quedar en el dique seco justo antes de viajar a Liverpool para medirse al conjunto de Arne Slot, y desde entonces no ha vuelto a vestir la roja y blanca, así que se espera que ojalá a la vuelta del parón el estadounidense sea otra de las grandes novedades para esta vez sí comprobar cómo funciona el Atlético de Madrid con todos sus refuerzos al 100% y sobre todo a disposición del entrenador, que es algo que todavía no ha podido tener en toda la temporada, porque por ejemplo el caso de Jiménez, que es el más llamativo y el más sangrante, lleva 4 meses fuera de los terrenos de juego. Cuando quiera volver van a ser 4 meses de lesión para el uruguayo y estamos a mediados de octubre y todavía no ha tenido Simeone la oportunidad de tener a todos sus futbolistas a disposición. Pues a ver si cuando tenga a todos empieza a mejorar el Atleti, sobre todo lejos del Metropolitano, muy lejos, en Libia, ¿no? Tiene un compromiso aprovechando el parón fecha FIFA para con ese bolo hacer clink caja, ¿no, José? Sí, lo del viernes, en Bengasi frente al Inter de Milán. Lo contábamos estos días, se trata finalmente de eso, de hacer dinero, de hacer caja. Bueno, son más o menos 3 horas de desplazamiento a Libia, vuelo directo del equipo, regreso nada más terminar el partido, así que es verdad que en este tipo de parones los futbolistas agradecen tener pues ese fin de semana libre, ¿no?, unos días de algo más de descanso, desconexión, para coger un poco de aire de cara a lo que esté por venir, pero en este caso, bueno, el Atlético de Madrid decidió que la oferta que llegaba de allí era muy buena, una oferta, por ejemplo, que también se había realizado al Fútbol Club Barcelona, el Barça la rechazó, ya va a ingresar bastante con lo de Miami, me imagino, o sus motivos tendrán, pero el Barça va necesitado también de ingresos, y el Atlético de Madrid dio el visto bueno, va a jugar, como decimos, el viernes en Bengasi frente al Inter de Milán, que luego tendrá que venir al Metropolitano a finales del mes de noviembre, así que no va a ser una piedra de toque, no va a ser un ensayo, porque a los dos les va a faltar más de media plantilla, pero bueno, un partido pues de cierto nombre, relativo lustre, allí en Libia el viernes. Muy bien, no sé si nos dejamos algo en el tintero rojiblanco. Nada más. Pues contado queda todo lo que tiene que ver con el Atlético de Madrid. Gracias, José, abrazo. Adiós. 2:04, 1:04 en Canarias. Consejito. Y enseguida abro hora y os escucho con esa nota de audio en el 78 26 90 92 opinando de la selección española, de Mateu Alemany o de lo que quieras, de esos problemas musculares para Dinghausen, que le hacen abandonar la concentración en Las Rozas. Llega en su lugar Aymeric Laporte desde Bilbao. Bueno, lo que tú quieras. Si de paso quieres una entrada doble para mañana en el Club de Campo Villa de Madrid, puedes estar asistiendo en directo a la jornada del Open de España de golf. Así que si quieres, pídeme las entradas tal cual. Sauki quiere ir al golf, con nota de audio al 78 26 90 92 y una opinión deportiva. Si quieres que sea a través de un WhatsApp escrito, también nos vale. Luego en el corrillo, un corrillero será la voz inocente.
Y a lo mejor eres tú al que te llamamos y te damos la sorpresa de que mañana vas a estar en el Open de España de golf acompañado por quien quiera. Pero antes, ¿has pasado otra noche sin dormir por culpa del ruido? Bueno, pues instala Ventanas Recar con cristales acústicos y sistemas Comerlin. Conseguirás el máximo aislamiento térmico y acústico ahorrando mucho dinero y energía. Infórmate en ventanasrecar.es y disfruta del silencio olvidándote del ruido. El deporte es nuestro. Radio Marca. ¿Qué te pasa? Estoy de parón. ¿Será de bajón? No, de parón de selecciones. No me digas más, pues tengo un plan para ti. ¿El sábado? Sí, el sábado. ¿Quién va? Pues mira, va Varela, Toribio, López, Herraiz y todo el equipo de marcador. Pues me apunto. Es para lo de la clasificación del Mundial, ¿no? Claro. España-Georgia desde el Martínez Valero, en Elche. ¿Dónde la dama? Ahí mismo. Georgia. Pero que esta no es la americana, es la europea. Georgia, no Georgia. ¡Ay, madre Georgia! Pues eso. Radio Marca. Georgia. La radio del deporte. On my mind. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. Dos y 8, 1 y 8 en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de sumarte a la emisión nacional de Radio Marca. Directo Marca, sí, hasta las 3 de la tarde. Contigo participando y de qué forma. De hecho, sois muchos los que queréis esa entrada doble para mañana, ir al Club de Campo Villa de Madrid y disfrutar del Open de España de golf, del Campeonato de España. Defiende título Ángel Hidalgo, pero está ahí Jon Rahm, ¿eh? Hoy ha estado Jon Rahm, por cierto, el de Barrica, con Carlos Alcaraz, que es el número 1 del tenis mundial, pero podría serlo también del golf, ¿eh? Porque es un fenómeno también con los palos. Open de España que está en marcha, ya digo, en el Club de Campo Villa de Madrid, y tengo esa entrada doble para uno de vosotros. La estáis pidiendo y de paso estáis opinando, que es de lo que se trata, de la actualidad futbolera, con esa nota de audio en el 628 26 90 92. Van a opinar de forma profesional, hay bastante tela que cortar con la selección nacional como principal argumento. Van a cortar bastante tela. He convocado a cuatro sastres en los próximos minutos, estos cuatro compañeros. Hoy formamos el corrillo con Javi Casquero, Juanma Prieto, Ricardo Rossetti y Alberto Pérez. Como Elite Centro, repasando la actualidad de los equipos que nos quedan más cerquita en la renovación. Va a haber un derbi ahí, un Getafe Real Madrid que va a ser interesante, seguro que sí, porque siempre pone las cosas complicadas el Getafe al equipo blanco. Así que repasamos la última hora azulona con Pablo Díaz. Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Entrenamientos sin novedades en el día de hoy para el Getafe, que ha vuelto a trabajar con todos sus jugadores disponibles, salvo las únicas ausencias que siguen siendo los jugadores internacionales que han ido convocados con sus respectivas selecciones. Por una parte está Adrián Liso, que sigue con España en el Mundial Sub-20 y que va a seguir al menos otra semana más después de conseguir en el día de ayer el pase a cuartos de final ante Ucrania, en un partido en el que el delantero del Getafe no disputó ningún minuto. También está Mario Martín con la selección española sub-21, Abkar con Marruecos, y a estos se les suma Yené, que ha sido convocado también en su caso por la selección de Togo para disputar 2 partidos de clasificación al Mundial. Por lo tanto, sigue avanzando el Getafe en su semana de trabajo sin estos 4 internacionales y preparando ya con el resto del equipo el próximo compromiso liguero contra el Real Madrid. Que será precisamente, gracias Pablo, el domingo 19 de octubre a las 9 de la noche en la jornada 9, jornada de la renovación tras este parón fecha FIFA. ¿Tu coche ya no juega en Primera División? Tranquilo, en Yamóvil lo compran y te dan la mejor oferta. Aquí en Yamóvil lo tenemos absolutamente claro desde Radio Marca. En Yamóvil no dan calabazas, dan confianza y sobrevaloración por tu coche bien cuidado. Cuidamos también mucho de la actualidad de los equipos que nos quedan más cerca. Enseguida remato la información.
más cercana, más local, con el Rayo Vallecano y el Leganés. Pero antes otra recomendación. Sí, señor. Atención, queridos oyentes, muy importante reservar los días 21 y 22 de octubre. Reservarlos ya, porque Universidad PYME Madrid te invita a descubrir cómo la digitalización está revolucionando el sector de la logística y la distribución. Descubrirás todo sobre transformación digital y tecnologías emergentes. Inscríbete gratis en fundae.es. El cambio ya está en marcha y Madrid será el punto de encuentro donde empresas, startups, instituciones y profesionales debatirán, compartirán y construirán el futuro de la logística. Organizado por Fundae, SEPE y la Comunidad de Madrid, financiado con fondos Next Generation. Os recuerdo, tenéis que participar 21 y 22 de octubre en Universidad PYME Madrid, que te invita a descubrir cómo la digitalización está revolucionando el sector de la logística y la distribución. Os podéis inscribir totalmente gratuito, es el curso, os podéis inscribir totalmente gratis en fundae.es. Tengo miedo al despertar, que la vida no se... Voy con el Rayo Vallecano, con la última hora de los franjirrojos. Hola, Pablo Villa, buenas tardes. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Pasa por el entrenamiento de esta mañana que los de Íñigo Pérez ya han llevado a cabo en la Ciudad Deportiva. Como contábamos ayer, el estado del campo 5 no es el mejor, pero se ha decidido reiniciar ya con total normalidad la actividad en ese aspecto, pendientes ya de que los titulares se sumen también a los entrenamientos grupales después de haber gestionado cargas en la sesión de recuperación de ayer. Mañana será el último día del entrenamiento antes de marcharse durante todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, para poder recuperar fuerzas, descansar en condiciones y empezar a preparar ese partido el próximo día 19, recordemos, en el Ciutat de Valencia frente al Levante, con un ojo puesto también en los internacionales Bayú, Ratiu, Patecis, Joshua Bertrub y el propio Jorge de Frutos, convocado con España. Gracias, Pablo. Antes de viajar hasta Barcelona para repasar también la actualidad del Barça, me paso por Butarque, porque el Leganés volverá a jugar. Hay jornada este fin de semana en segunda, repito, no en primera por el parón de selecciones, pero el Lega volverá a jugar fuera, lejos de Butarque. Esta próxima jornada lo va a hacer con el Mirandés. Pero eso es bueno, esta temporada. Los de Paco López están invictos fuera de casa. Javi Carrasco, buenas tardes. ¿Qué tal, Sauki? Buenas tardes. Pues eso es, de nuevo jugará fuera de casa el Leganés, pero los pepineros parece que se sienten bien esta temporada jugando como visitantes. Hace solamente unas semanas hablábamos de las dificultades que tenía el Lega en el Long Time Butarque, donde aún no conoce la victoria, pero los números son totalmente distintos fuera de casa, donde son el segundo mejor equipo de la categoría y aún se mantienen invictos. Para ello, el Lega se volverá a encomendar ante el Mirandés el próximo sábado a Duc. El delantero contó ayer que tiene una irregularidad en sus pies y eso le permite pegarle con ese efecto que vimos a la pelota. Bendita sea esa irregularidad, podemos decir, si mete más golazos como el que vimos de falta directa ante el Andorra. Y hay más buenas noticias, Sauki, ya que Rubén Peña y Óscar Plano ya entrenan con el resto del grupo y estarán, parece, ya disponibles al 100% este sábado ante el Mirandés en Vitoria. Muy bien, gracias, Carrasco. Por cierto, sigue el escándalo arbitral por el Andorra Leganés con Piqué de por medio. El acta recoge: esto es una, con perdón, puta vergüenza. Ahora, si queréis, lo ponéis en el acta, pues es lo que hizo el colegiado. El Andorra vuelve a estar en el punto de mira del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol tras ese polémico final del duelo ante el Leganés. Así informa Ramón Fuentes hoy en Mundo Deportivo. Según el acta del colegiado Saúl Aisreich, se produjeron altercados en la zona de vestuarios en los que estuvieron implicados el analista del club andorrano y el propio Gerard Piqué, que es el presidente del club. En su informe, el árbitro detalla que al término del encuentro, una persona situada en el túnel de vestuarios, posteriormente identificada como Julián Ezequiel Pedernera Escurtí, analista deportivo del Fútbol Club Andorra, se dirigió a mi asistente número 1 diciendo: sois unos sinvergüenzas. A continuación, el acta recoge un segundo incidente, esta vez protagonizado por el exfutbolista y propietario del club. Dice el acta: posteriormente, ya entre el vestuario arbitral, se escucharon varios golpes fuertes en la puerta. Al abrirla, se identificó a don Gerard Piqué Bernabéu, quien manifestó lo dicho: esto es una puta vergüenza. Ahora, si queréis, lo ponéis en el acta. Señala el texto
porque lo recogió el árbitro, tal cual en el acta. El Club del Principado podría enfrentarse a una nueva sanción disciplinaria apenas una semana después de la multa de 15.000 euros impuesta por los altercados tras el partido contra el Mirandés, en los que también se vieron involucrados Piqué, el director general Jaume Nogués y el responsable del primer equipo, Carles Manso. En aquella ocasión el comité sancionó a 2 de los 3 implicados. Piqué, sin embargo, quedó exento de castigo al no estar federado, lo que impide la aplicación de sanciones según el artículo 3 del Código Disciplinario de la Federación. Pues nada, Piqué se sigue pensando, una vez retirado, que puede decir y hacer lo que quiera. 2:16, 1:16 en Canarias. Aterrizo en la ciudad donde Piqué hizo carrera, y repaso la última hora del Barça, el club con el que Piqué fue campeón de muchos títulos. En tu negocio, cada decisión cuenta. Por eso, en Mobility Centro te ofrecemos mucho más que una furgoneta con la experiencia y calidad Mercedes-Benz. Citan, Vito, Sprinter, Clase V, Clase T y carrozados que se adaptan a tu negocio de combustión o eléctricos, con planes de financiación flexibles y a medida, y con el respaldo de un equipo experto que te acompaña en cada paso. Mobility Centro, Van Pro Center Mercedes-Benz. Puente Aéreo. Gracias a Mobility Centro hemos repasado la actualidad de los equipos de Madrid. Mobility Centro, concesionario oficial Mercedes-Benz con sedes en Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara. Y gracias a que volamos hasta Barcelona, podemos repasar la actualidad del Barça. En la ciudad condal, tranquilidad en el Barça, ¿no? Con la mirada puesta en los lesionados. Radio Marca Barcelona. Alejandro Segura, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues en Barcelona continúan los futbolistas que no se han marchado con sus selecciones ejercitándose sobre el césped de la ciudad deportiva Joan Gamper. Lo harán hoy, lo harán mañana también, y luego tendrán 3 días de fiesta, por así decirlo, para hacer un poco de limpio. Lo más interesante es saber si Lamine, Rafinha y Fermín, estos 3 jugadores, van a estar para el partido contra el Girona después del parón. Todo hace indicar que con Lamine se va a ir con un poco más de calma. Rafinha puede ser que llegue, Fermín también. Para eso están trabajando, ya tocando balón sobre el césped. Joan García va a tener que irse prácticamente al final de mes o a principio del mes de noviembre, así que poco más hay en Barcelona en el plano deportivo, con los internacionales, con sus selecciones y con tranquilidad en la ciudad deportiva Joan Gamper. Pero sigue latiendo, lo de Flick, De La Fuente, Deco, Caranca. Han hablado estos 2 últimos en las últimas horas. Bueno, Caranca esta misma mañana, lo hemos escuchado en directo aquí en Directo Marca desde Las Rozas, y Deco en Cataluña Radio. Así que ahora voy con ese asunto como primer tema del tiempo de opinión. El corrillo. Aunque tengo que ir dando salida a los mensajes de los oyentes porque están muy participativos, que quieren esa entrada doble para mañana estar en el Club de Campo Villa de Madrid, en el Open de España de golf. Javi Casquero, hola Javi, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes. Exfutbolista, ahora comentarista, al igual que Juanma Prieto, que es comentarista y ha sido también futbolista y actualmente dirige la tecnificación del Pepinito de Leganés, que va como un tiro. ¿A que sí, Juanma? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí damos dándole palos para todos los lados. Está también Ricardo Rossetti en este corrillo. Gol Televisión, ITEN, Directo Gol, Directo Marca, Alianza Perfecta. Hola, Ricardo, buenas tardes. Hola, Rafa, buenas tardes a todos. Y el cuarto, siempre en Concordia. Esto es un latiguillo ya del Sauki. Señor doctor Dazón, Alberto Pérez. Hola, Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El otro día nos hizo de reportero dicharachero, y muy bien. Además, en el acto Yo de a tu servicio siempre, investidura Rafa. de director honoris causa, merecidísimo por la Universidad de Salamanca al gran Rafa Nadal. Bueno, ahora escuchamos a Deco, lo que ha dicho en Cataluña Radio y lo que le ha contestado Caranca, pero es que los oyentes, uno de vosotros va a ser la voz inocente. Fíjate, me escucho doble. Creo que en esta Lides nunca se ha estrenado Juanma Prieto. ¿Juanma ha sido alguna vez voz inocente de alguno de los concursos de este programa? Creo que no, ¿no? No. Pues hoy te estrenas, hombre. Ahora te digo la horquilla, ¿verdad? Cuando cerremos la hora, diríamos la hora del primer mensaje que ha entrado y la hora de cuando queramos cerrar, que será en un ratito, este concurso para estar mañana en el Open de España de golf. Así que venga, vamos a dar salida a una primera tanda en notas de audio en el C28 26 90 92. Hombre, Hausen, qué raro, ¿no? Molestias musculares. Qué raro los de Madrid, ¿verdad? ¿A que no de esta tagaña como con la mía? ¿A que no? Quiero ir al golf, Sauki. Buenos días, Radio Marca. Sauki, quiero ir al golf. Quiero ir al golf, Sauki. Y qué de moda está, pues del Atleti, lo del director deportivo, el Alemani, Mateo Alemani.
Chao. Quiero ir al golf, Sauki. Buenos días. Oye, yo creo que esto del fútbol va a ser ya como lo de baloncesto. Van a ir dándose de baja cada 2 por 3 los buenos y luego van a ir al Mundial. Así que van a ir como lo de baloncesto a las ventanas los que no van luego al Mundial y luego van los buenos al Mundial. Acabaremos así, verás, con tanto partido. Venga. Hola Sauki, buenos días. Me llamo Carmen desde Leganés, que quiero ir al golf mañana con mi amigo Paco. Bueno, pues quería opinar sobre el partido que se va a jugar, o dicen que se va a jugar desde el Barcelona con el Villarreal en Miami. Pues estoy de acuerdo y así promocionamos nuestra liga, que es la mejor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues hala, aupa Leti y aupa los madrileños. Un saludito. Otro. Quiero ir al golf y que sepáis que el Real Madrid este año campeón de Liga y de Copa y de Champions. Quiero ir al golf, Sauki. Bueno, pues solo te siga prácticamente para esto. Vale. Ya te digo que yo creo que Morata ya tiene sus últimos días en la selección. Me da a mí. Bueno, un abrazo, Sauki. Otro fuerte para todos los que participáis y los que no, que os quiero igual. Pero bueno, enseguida damos paso a una segunda tanda, que ya digo que queréis todos ir al golf, y todos queréis opinar y me parece estupendo. En el Open de España, en el Club de Campo Villa de Madrid. El asunto, ya has visto, Casquero, que voy a ir primero contigo y con Juanma Preto, que sois los que os habéis vestido de corto, habéis sido profesionales de este deporte. Se levantan suspicacias ya, después de lo de Lamine Yamal, ese oyente que decía House en problemas musculares, otro que se ha borrado. Fijaos lo que ha sucedido en las últimas horas. Deco en Cataluña Radio y la respuesta que le ha dado Caranca después de ese triángulo no precisamente amoroso, estoy diciendo estos días, que se ha formado entre De La Fuente, Flick, Lamine Yamal con el Barça, Deco y Caranca de por medio, a propósito de esas molestias en el pubis del internacional español. Deco y después la respuesta de Caranca en el día de hoy. Lamine sigue con molestias, no está bien. Hablamos internamente qué decisión tomar a nivel deportivo y a nivel de médico en el club. Y aparte de ahí se informa la selección. O sea, yo no estoy en el día a día de la selección para poder hablar de cómo cuidar a los jugadores. Yo creo que, yo me imagino, sé que tratan bien a los jugadores todos los equipos. Nosotros tenemos la información así, o sea, con Caranca hemos hablado y no hay ningún tema de este. Yo soy Flick y me viene a mí y no puedo jugar los partidos importantes que tengo seguido porque viene la selección. Es normal que no me encuentro a gusto, o que me enfadaría, como le llamas, o sea, pero a partir de aquí no hay que crear la selección siempre es un tema complicado. Para mí es un tema mucho más allá del tema de Lamine, ¿no? Es un tema mucho más cuando tienes 10 fechas anuales de selección. Eso es un drama para los equipos, un drama para los jugadores. Me alegra que me hagas esa pregunta porque así de una vez yo creo que así zanjamos el tema y bueno, pues yo creo que con las premisas que se tiene de la federación, ¿no? Máxima transparencia, máxima colaboración y sobre todo el máximo cuidado al jugador. Entonces desde ese momento, desde que yo estoy aquí, desde que empieza la liga, pues sobre todo lo que te digo, ¿no? Comunicación con los clubes, cuidado al jugador y la transparencia que se requiere en un sitio como estos, ¿no? Sí, no, yo la verdad es que a Deco no le he oído hablar de infiltraciones y con Deco he hablado varias veces. Y yo creo que el mejor ejemplo es lo que ha dicho Deco ayer o antes de ayer, o lo que dijo. Ya digo, no es que lo diga yo, sino que lo ha dicho Deco en 2 o 3 ocasiones también. La idea de la casa es, sobre todo, que tanto clubes, dirección deportiva, servicios médicos, todos estemos conectados para que pasen lo mínimo estas cosas y habiendo aprendido de esta, pues yo creo que todo mucho mejor. Y ya te digo, lo de salir o no salir, se consideró que era en ese momento y ahora mismo otra vez. Ya digo que voy a preguntarle primero a Casquero y a Juanma Preto, que han sido profesionales del fútbol, pero no es bueno este ambiente entre la federación, el Barça, de por medio del jugador franquicia del fútbol español en estos momentos como es Lamine Yamal. Hay otro que se ha caído en el día de hoy, que ha sido Hausen, Toribio. Sabemos exactamente, porque hay parte médico del Real Madrid, los problemas musculares que tiene el hispano-neerlandés, que le hacen abandonar esa concentración en la ciudad del fútbol. Toribio. Sí, porque la federación no especificaba, hablaba de fatiga muscular, ya ha pasado pruebas con el Real Madrid y estas revelan que sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, que le va a hacer ser seria duda para visitar el Getafe, también duda
para recibir a su ex equipo, a la Juventus, pero parece que Xabi Alonso podrá contar con él para el clásico del próximo día 26. Bueno, pues queda aportada esa información después del parte médico que ha hecho público el Real Madrid a propósito de Hausen. Gracias, Tori. Adiós. Todo lo que ha pasado con Lamine Yamal, con el Barça, con Flick, con De La Fuente, los pellizquitos de Monja, de Flick hacia el seleccionador pidiéndole empatía al que fuera en otra época seleccionador alemán. Casquero, en el fondo lo que transmitimos es una mala imagen y una mala comunicación, ¿no? Ese es el trasfondo, ¿no? de todo lo que ha pasado. ¿Cuál es tu opinión, Casquero, Javi? Pues que cada uno mira para sus propios intereses y el problema que haya tantos partidos no es de Luis de la Fuente ni de la selección española. Hay unas fechas FIFA que tienen que responder las selecciones, que está en su derecho de convocar a los mejores futbolistas de nuestra liga. Ahí entra Lamine Yamal, que es el referente del Fútbol Club Barcelona, un jugador importantísimo, y obviamente Hansi Flick quiere lo mejor para su jugador, que llegue a las mejores condiciones y que no esté cansado, pero eso no es problema de la selección española ni de Luis de la Fuente. Y bueno, yo creo que él ahí no miró también un poco, no tiró de sentido común, porque él ha sido seleccionador y saber que las situaciones de los jugadores son así, y en la selección española yo creo que se cuida a los jugadores porque además hay un mundial de por medio y tienen que llegar en las mejores condiciones, y seguramente estén mirando también todas las cargas, las situaciones físicas de cada futbolista para no forzarlos y para que haya buena relación también con los clubes a la hora de que convoquen a jugadores de estos respectivos equipos y no haya problemas. Juanma, ¿tú cómo ves todo lo que ha sucedido con Lamine Yamal de por medio como protagonista activo y pasivo? Lo ha descrito Javi perfectamente. Siempre vamos a generar egoísmo, siempre vamos a mirar por lo que nos interesa a nosotros, pero el calendario lo montan unos señores que no miran esto. Entonces, esta carga de partidos, lo normal es que haya lesiones y que te puedan suceder cuando estás con la selección, te puedan suceder cuando estás con tu club. Entonces, es una convivencia complicada, y la única manera de convivir bien y partiendo de que todo el mundo va a querer cuidar al futbolista, no creo que nadie vaya a querer jugarse una lesión un poco más grave forzando a un jugador en partidos como estos. Tiene que haber una comunicación entre la federación y los clubes para sobre todo en temas médicos, pues vigilar cómo viene el jugador, si tiene alguna carga, que lo revisen los departamentos médicos de los ambos clubes y que determinen qué es lo mejor y no forzar nada. Es la opinión de dos exfutbolistas, a ver los de la canallesca. Perdón, que me incluyo. Ricardo, tu opinión, tu visión. A ver, yo es que creo que es algo más que falta de comunicación. Yo creo que hemos metido en el saco las dudas. Y esto me parece peligroso porque se ha puesto en duda partes médicos o actuaciones de médicos con la situación de Lamine Yamal, que lo que ha provocado es dejar claro que ahora mismo cada uno defiende lo suyo, que las selecciones a los clubes les molestan mucho y que aquí cada uno también desvela su situación de nervios en cada momento, porque aquella salida de patea de banco de Hansi Flick creo que denotaba cierto temor por lo que estaba pasando el Barça en ese momento de la temporada, y la respuesta de La Fuente me parece que no es acorde a la que tiene que tener un seleccionador nacional. Aquí cada uno va a jugar la baza de que los clubes son los que pagan a los futbolistas, esto es impepinable, y que molesta que los jugadores se vayan con las selecciones. Y los jugadores cuando van con las selecciones entrenan, juegan partidos y es posible que se lesionen. Y también creo que estamos dejando al margen un detalle que para mí es importante. España tiene medio billete para la clasificación. De La Fuente dice, oye, nos lo estamos jugando, vale, perfecto. Pues que aunque lo tuviese ya conseguido, a falta de una preparación, una pretemporada para el Mundial, un periodo de un mes, es que este es el momento en el que Luis de la Fuente está preparando el próximo Mundial que en julio todos queremos que gane. Entonces creo que se juntan una serie de circunstancias donde, al margen de la falta de comunicación, hay una incomprensión deliberada y se han metido en el saco las dudas de los partes médicos, como ahora algún aficionado decía, Hausen, ya se ha borrado. Bueno, Hausen hay un parte médico y un médico que con una firma se juega su prestigio y su licencia. Yo decía estos días que, claro, yo me pongo la piel de Luis de la Fuente
y si ve que Lamine Yamal juega los 90 minutos ante el Paris Saint-Germain, ¿cómo no lo iba a llamar, no, Alberto? Sí, bueno, de hecho Luis de la Fuente se podría quejar porque Hansi Flick lo ha puesto 90 minutos y a lo mejor le ha cargado demasiado. Que no, y no se lo ha utilizar. Cuidado a él, ¿no? En vez de al revés. No, oye, es que si empezamos así, para mí lo que hizo Hansi Flick fue muy decepcionante porque además le tengo un concepto muy alto me parece un señor, un caballero, no entendí lo que hizo. A lo mejor tiene que ver con lo que dice Rossetti, que igual, como el Barça no está tan fino, igual entran los nervios, pero creo que cruzó una línea, me parece muy injusto lo que dijo, me parece muy mal, de hecho, porque creo que a partir de ahí se ha generado todo esto. Rumores siempre hay muchos, pero que salga en primera persona un entrenador de un club a decir directamente que el jugador no ha sido cuidado por la selección española, me parece una línea roja que yo hubiera contestado de manera más dura, que lo hizo Luis de la Fuente. Acabo de escuchar a Deco, no lo había oído, decir que imagina que los jugadores son cuidados. Ya el verbo imaginar me parece una falta de respeto para la selección española. Me deja esto la sensación de que al único que le importa a España es a Luis de la Fuente, a los demás no les importa nada. Es verdad que el calendario seguramente debería ser otro, porque es evidente que aquí los clubes no les gusta en plena temporada y a muchos aficionados tampoco, pero ese no es un problema de Luis de la Fuente ni de la selección española. Oye, cuando se cambie el calendario, vale. Cuando se diga que es que los clubes, como pagan a los jugadores, tienen la potestad de decidir, perfecto. Pero ahora mismo eso no se da. La realidad es la que es. Y con esta realidad, España y Luis de la Fuente tienen que llamar a los mejores. Si están para jugar, a los mejores. No hay más, punto. Molestias tienen todos los jugadores. Eso te lo dirán Javi y Juanma. ¿Cuántos jugadores han jugado partidos sin molestias? Pues muy pocas veces, diría. Que luego puedan pensar, administrar qué es lo mejor, valorar, perfecto. Pero de entrada, creo que es el momento precisamente para ser firme, para seguir llevando a los que tú creas que debes llevar, digan lo que digan los clubes, porque si se abre esa puerta a las presiones que ha empezado el Barça, porque es quien lo ha empezado, yo lo lamento mucho, no tengo nada contra el Barça, pero es la realidad, es lo que ha pasado. Si se abre esa ventana, van a llegar los demás a seguir presionando y si no eres firme, estás muerto. Entonces creo que ahora es un momento muy importante para que España deje claro que aquí van a venir los mejores, porque tenemos nuestro derecho, porque la reglamentación futbolística nos lo permite y porque para nosotros España es lo más importante, como para cada club, su club es lo más importante. Zanjamos este tema porque os voy a abrir otro asunto, pero no zanjamos el concurso, que lo vamos a cerrar. El primer mensaje ha llegado a la 1:12. Ahora cuando lo cerremos te digo la hora de cierre y en esa hora, en esa horquilla me eliges Juanma Prieto, que va a ser la voz inocente, una hora exacta, me dices una hora exacta y vamos a localizar al ganador. Además la entrada os la vamos a reenviar al ganador al WhatsApp, o sea, es digital, o sea que aún podéis participar con notas de audio en el 628 26 90 92, como han hecho, pidiéndome tal cual las entradas para el Open de España, entrada doble para mañana, estos otros oyentes. Buenas tardes, Radio Marca. Sauki, quiero ir al gol. Buenas tardes, Radio Marca. Buenas tardes, Sauquillo. Oye, ¿y qué tal si Luis de la Fuente convoca a Ansu Fati? Porque ahora la está rompiendo, ¿eh? Venga, hasta ahora. Sauki, por favor, quiero ir al golf. Me encanta el golf. Hola, quiero las entradas, Rafa. Y nada, mi opinión es que creo que hace falta más comunicación entre clubes para que no haya los problemas que puede estar habiendo con Kylian Mbappé en Francia, con Mastantuono en Argentina o con Lamine Yamal y Marc Bernal aquí en España. Creo que hay que hacer ventanas FIFA más largas y menos veces. Hola Sauki, a ver si puedo ir al gol. Saludos. Sauki, quiero ir al gol. Ahora sí, ¿qué pasa con el Lamine Yamal? Como es Hausen, ahora empezaremos a hablar de Hausen. Buenos días, Sauki. Quiero ir al golf. Con respecto al viaje del Fútbol Club Barcelona a Miami, me parece que es adulterar la competición, ya que el Villarreal en su campo con sus aficionados seguramente que lo haría bastante mejor, igual que ha hecho el Sevilla, por ejemplo, este fin de semana.
Pues nada, insisto que ahora resolvemos, a ver si da tiempo a una tercera tandita, ¿verdad? Para que todos los que participan vean que sus mensajes salen. Y si no salen, están en el chat, en el registro, ¿eh? Si no salen es por una cuestión de tiempo y la hora exacta será la hora exacta y el propietario de ese mensaje a esa hora exacta va a ser, si no coge el teléfono, el ganador de esa entrada doble para el Open de España de Golf mañana en el Club de Campo Villa de Madrid. Tengo la sensación, Casquero, ahondando un poquito más ahora, fijándome en el Barcelona, que entre la pollita de Deco en esa misma entrevista en Cataluña Radio al vestuario, diciendo aquello de si ponemos la calidad por delante del trabajo tenemos un problema, lo del pubis de Lamine, todo lo que ha pasado con Lamine, las 2 primeras derrotas que han sido consecutivas en estos 2 últimos partidos del equipo de Flick, tengo la sensación de que algo pasa y no bueno en el Barça, Javi, ¿o qué? Bueno, es que la temporada pasada fue una balsa de aceite y sin embargo en esta temporada pues en dudas, en nerviosismo. El Real Madrid también está apretando, un nuevo proyecto, hay un clásico dentro de poco y bueno, todos quieren llegar en las mejores condiciones y la temporada pasada es que no sucedió absolutamente nada en contra del FC Barcelona, ni en lo deportivo, ni hubo nada extraordinario que alterara el funcionamiento de un equipo que fue fantástico, ¿no? Todos brillaron, el entrenador con su propuesta, con su idea de juego, esa línea adelantada funcionaba a la perfección, todos los jugadores rayaron al mejor nivel, ganaron la Liga, semis de Champions. Bueno, es que fue todo fantástico. En esta, cuando ya empiezan a surgir dudas y se pone en duda la idea del entrenador, problemas con su estrella porque quizás tenga algún problema físico, la carga de partidos, pues obviamente hay más ruido. Pero bueno, esto es inicio de temporada, vamos a ver en qué desemboca. Los proyectos muchas veces pues tienen que tener continuidad. La temporada pasada fue fantástica y esa segunda temporada siempre es la más complicada. Preto, ¿coincides con Javi en el análisis de la situación del Barça actual? Sí, además el año pasado pues con el equipo que se había hecho, con gente tan joven, quizá la presión no era tan exigente porque al final estaban apostando por juventud, por cantera, por un proyecto de un entrenador nuevo, que había que tener paciencia y salió todo rodado. Este año ya partimos de lo que hemos visto el año pasado, con lo cual la gente somos exigentes y queremos ver lo mismo por lo menos o mejor, y eso no es fácil si encima le sumas problemas de algún tipo y luego pues eso, tienes una derrota pues como le pasó al Real Madrid en el Metropolitano, ahora en Latino Barcelona, y parece que todo se saca de quicio. La semana que viene hay una goleada y todo vuelve al carril. Somos demasiado extremistas y hay que tener paciencia porque al final el Barcelona juega muy bien, tiene un equipazo, está muy rodado y las cosas volverán, pero es verdad que el Real Madrid está mucho mejor y eso también le aprieta bastante. Es verdad que somos muy de análisis, Ricardo, del blanco y negro, ¿no? Extremista, porque con el Atleti, ¿no? 3 partidos estupendos, goleada al Madrid y tal, y de repente llegaba la ida y ¡pum! Bajón, un empate ahí frente al Celta, ¿no? Y parecía que había reaccionado definitivamente el equipo del Cholo después de un arranque irregular. Pues esto pasa en el periodismo sobre todo y a nivel de aficionados también, pues con casi todos los análisis, ¿no? que se hacen, ¿o qué, Rossetti? Bueno, porque es muy resultadista, pero yo creo que después de Vallecas, a pesar del 1-1, allí el Barça se fue con la sensación de que puede haber perdido como perdió el otro día en el Pizjuán. A mí me parece que son partidos bastante parecidos. Quizás la imagen dada en la primera parte del Pizjuán es mucho peor que la que dio en fases del partido de Vallecas. Yo creo que no hay una razón única de por qué le está sucediendo esto. El año pasado en Gol nos dijo Íñigo Martínez en una entrevista que si el equipo dejaba de presionar de la misma manera lo iban a pasar mal. Yo creo que la baja de Íñigo se nota muchísimo, tanto en lo que hacía dentro del campo como lo que hacía fuera. El equipo no está presionando de la misma manera porque hay muchos futbolistas que están rindiendo muy por debajo de lo que rindieron el año pasado y en algunos casos me parece que sería casi imposible volver a verles en ese nivel. Porque Rafinha el año pasado estuvo en un nivel tan espectacular que verle igualar ese nivel es muy complicado y no se le puede a lo mejor pedir a Rafinha que vuelva a estar en esa circunstancia, pero creo que es algo que le está afectando a todo el equipo. Y siempre se ha dicho que los segundos años cuesta, porque los segundos años el Barça viene de ganar 3 títulos, viene de jugar muy bien al fútbol, de recibir muchos elogios y yo creo que la relajación se puede dar. Pero ahí están los mensajes de Hansi Flick. Desde el primer partido ya ha hablado de egos, ya ha hablado de que no le estaba gustando el equipo y ahora se están añadiendo bajas. Creo que
sin ser predecible, creo que es algo que le puede suceder al Barça y creo que es algo como para que se pueda llegar a preocupar, que te pase 2 veces en una semana y que la sensación es que cualquier equipo que te presione, que te ahogue en el centro del campo, te puede crear problemas. Me parece que es un signo que el Barça debe cambiar y debe revertir. Alberto, y os pido brevedad porque voy a sacar un último nombre en la mesa de redacción y resolvemos ya el concurso y os despido, pero ¿cuál es tu opinión a este respecto, señor doctor? Bueno, que de entrada no veo a ningún equipo redondo, eso de entrada, entonces creo que esto va a ir pasando y habrá un mal resultado, y como son equipos con una repercusión enorme, pues el mal resultado parece que se va a caer el mundo. Y luego que lo más difícil en el fútbol, y a mí me parece la gestión de las expectativas, siempre lo he dicho muchas veces, que se piden muchas veces mensajes públicos muy ambiciosos, que suenan bien para la gente y que yo creo que son contraproducentes. Lo digo mucho con el Atleti del Cholo, pero lo extrapolo, quiero decir, cuando haces algo extraordinario hay que insistir en que es algo extraordinario, no es lo normal. Es decir, lo que hizo el año pasado el Barça me parece extraordinario. Fíjate, tengo un amigo del Celta que está criticando muchísimo al equipo este año. ¿Por qué? Porque el Celta hizo un año tan bueno el año pasado que la gente, pues claro, cree que tiene que hacer lo mismo. Y dices, no, es que fue extraordinario lo que hicieron, lleno de jugadores de cantera y tal. Ahora igual están en una realidad más normal. O sea, pongo este ejemplo porque muchas veces por poner el listón en un lugar determinado eso genera frustraciones, empiezan los nervios y demás. Yo creo que al Barça pedirle que repita el año pasado creo que es casi imposible. Eso no significa que no vaya a estar peleando por títulos, pero el año pasado yo creo que rozó una excelencia que nadie imaginaba y más teniendo en cuenta que tampoco las expectativas eran muy altas, lo cual lo facilitó. Ahora las expectativas son altísimas y la gente pide lo mismo y es muy difícil, entre otras cosas, porque efectivamente falta un central zurdo. Ya no digo Íñigo, es que no hay un central zurdo en el Barça y creo que es un gran problema. A ver, última tanda, os voy a preguntar por Morata, tenéis que ser súper casi lacónico mientras localizamos al posible ganador. Vete pensando mientras emitimos una última tanda dentro del concurso para esa entrada doble para el Open de España de golf, una hora, desde la 1:12 hasta las 2:43, que es la horquilla. Juanma, ahora enseguida me dices la hora que tú eliges. Pero, venga, más oyentes y resolvemos. Sauki, quiero ir al golf. Y lo de Lamine, pues a las estrellas hay que cuidarlas. Ya lo dijo Vicente del Bosque, ninguno son iguales. Entonces, a gente como Lamine con 18 años, pues lo tienes que cuidar. Si quieres que te dure 10 años más, si no, pues le tendremos un par de años y adiós muy buenas. Buenos días. Ya me extraña que a Hauser no le hayan inyectado un poquito Voltaren. Si está cargadito, como hicieron con Yamil, con Yamal. Bueno, los oyentes ya levantan todo tipo de suspicacias. A ver, Juanma, desde la 1:12 hasta las 2:43. Una hora exacta. Lo tienes fácil. El número es el 21, pues las 13:21. Las 13:21. Bueno, pues vamos a localizar al ganador. Lo de Morata, que os quería preguntar, y nos interrumpirán las señales horarias, digo señales horarias, los tonos de la llamada, que vamos a atracar al posible ganador. Casquero no se quiere perder el Mundial. Él dijo que si hacía falta iba de utilero a Estados Unidos, México y Canadá, pero va a tener que paular mucho, ¿no? O Javi, en el cómo. Morata, aunque sea pegamento y capitán para Luis de la Fuente, casi inspectore, ¿no? Aunque no esté en esta concentración. Javi. Ya, pero tienes que hacer méritos deportivos para ir a un mundial y estar entre los convocados. Si hace una buena temporada en el Como y está a su nivel, pues lo considerará de la Fuente en el plano que él crea, ¿no? Si es como una pieza importante en el 11 o como revulsivo, como tener una opción por sus características. Pero si hay otros jugadores que están mejor, como ahora, por ejemplo, que ha llevado Borja Iglesias, que está a gol por partido, pues tendrá que decidir por encima de lo que le gustaría y de lo que es Álvaro Morata para la selección española, el rendimiento actual del futbolista. Uy, cuidado que vamos a localizar al ganador. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí. Pero por algo en especial tienes que estar ahora mismo más contenta. Ya, ¡ay! No me digas que me ha tocado. Que me voy al golf. Qué bien, ¿no? ¿Cómo te llamas? Marisol. Alegría, Marisol. Hola. Oyente de este programa todos los días. Formo parte de tu día a día. Dime que sí.
Hombre, claro que sí, la verdad que sí. Por la mañana, mediodía, por la tarde no, que estoy currando, pero casi siempre mi marido las 24 horas, seguro. Muy bien, y tú te has asomado en este momento para ir mañana con tu marido, si quieres, al golf. Así que te vamos a enviar la entrada doble al WhatsApp enseguida. Marisol, vale, muchas gracias. Fenomenal. Si te paran los de las carpetitas, los del EGM, dices directo marca Rafa Sauquillo, y Vicente Ortega y David Sánchez y todo, que tenemos que dar unos buenos datos en las primeras notas de este curso, Sí, oye, pues muchísimas gracias. A ti, Marisol, por escucharnos. Venga, que tengáis buena tarde. Gracias por ser oyente de Radio Marca. A ver, lo de Morata, qué bonito es repartir felicidad. Lo de Morata, Juanma Prieto, ¿qué piensas? ¿Que nos vamos? A ver, Luis trata la selección como si fuera un equipo. Morata aportará unas cosas, pero es verdad que si no hay nivel deportivo y otros están a mejor nivel deportivo, es muy injusto que alguien mereciéndolo se quede fuera del Mundial. Entonces ahí Luis valorará bien qué te aporta Morata, qué tal temporada ha hecho y contra quién está compitiendo en la parte de arriba de la selección. Entonces, bueno, seguro que Luis de la Fuente es justo y si tiene que ir, irá, y si no tiene que ir, no irá. No sé si era Alberto o era Ricardo el que más cullaba cuando he dicho que quiere ir al Mundial Morata, y yo, ¿no? Todos queremos ir a Estados Unidos, México y Canadá. A ti te dicen, oye, que mira, que tienes que ir con el utilero. Tú dices que no. Vamos, hombre, si vamos. Claro, pero están es que 3 mundiales y 3 Eurocopas y las 3 citas más importantes las he vivido in situ, las de la Triple Corona. O sea que me encantaría, más que nada, pues porque tienes que ir tú, va a caer, eres el más importante. Va a caer una segunda estrella si hacemos bien las cosas el verano que viene. Lo que pasa es que, primero, creo que Morata ha hecho muchas cosas bien en la selección y no siempre reconocidas. Creo que parte con un punto de ventaja con respecto a otros delanteros, porque Luis de la Fuente le conoce y le valora mucho lo que hace en el vestuario. Pero claro, sin un rendimiento mínimo y solamente apelando a lo que hace en su valor de grupo, me parece una falta de respeto para todo el mundo, incluso para el propio Morata, que solo se valore eso. Es como decirle, bueno, pero vienes porque eres simpático, aquí haces unión. O sea, es que a mí aquellos comentarios que se hacía sobre Pepe Reina me parecían una falta de respeto absoluta. Ya sabíamos que iba a jugar Casillas, pero solo valorar a Pepe Reina por el ambiente que decía era como reconocer que no era buen portero. Y ya hemos visto la carrera de Pepe Reina. Pues con Morata me parece exactamente lo mismo. Hay que tener un nivel de exigencia para que esté dentro de la convocatoria. Que luego tiene un valor añadido con lo que hace, por cómo ejerce de capitán, perfecto. ¿Qué eso le va a valer? Pues a lo mejor por delante de Borja Iglesias o de otros delanteros que puedan estar en la convocatoria. Él se lo ha ganado, pero un mínimo. Que estamos hablando de la convocatoria para un mundial. Y Alberto, tú cierras este corrillo. Te pido que si puedes en 20 segundos, mejor que en 30. Pues nada, lo voy a intentar, ¿no? Que creo que mientras él sea competitivo en la temporada, hasta cierto punto, sin hacer un año brillante, pero más o menos competitivo, yo creo que irá. Obviamente tiene que ser competitivo, tiene que jugar minutos. Y yo veo como un plus que un jugador aporte para un grupo siempre cosas positivas, y Luis de la Fuente le da mucho valor a esto, y yo también, a generar buen clima en el grupo. Me parece un plus, me parece un añadido, y con la parte deportiva, por supuesto, pero que no me parece que un jugador se tenga que enfadar por eso. Al revés, ser buena gente y ayudar a los demás creo que también debe ser valorado, y casi más que lo otro. Pues a ver, está en los pies de Morata el marcar muchos goles con el Como, y que Luis de la Fuente le vuelva a llevar no solo como pegamento, sino como delantero, uno de los máximos realizadores en la historia de la selección, el delantero madrileño. Gracias a los 4, sois muy buenos, sois unos monstruos, pero no de feos. Gracias, Casquero. Gracias, un placer. Juanma, abrazo. Un abrazo, gracias a ti, Rafa. Ricardo, otro. Un abrazo, gracias a todos. Y un cuarto abrazo para nuestro señor doctor Alberto Pérez, que me va a contestar aquello de... Que es un abrazo con placer también siempre, Rafa. Gracias, Alberto. En 10, las 3, las 2 en Canarias. Publicidad, y hay que escuchar a Escariolo, que hay jornada de Euroliga. El técnico del Real Madrid. Cerramos como siempre con baloncesto, balón naranja, directo Marca, hasta las 3, Radio Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. Sabemos que es muy importante colocar a cada jugador en el puesto que mejor se desempeña, y esto es más que evidente con los porteros, ¿no? Alguna vez algún jugador de campo
ha tenido que estar bajo palos, pero no da la misma seguridad que un portero. Bueno, pues en nuestro hogar pasa lo mismo. No puedes usar las mismas puertas que tienes en las habitaciones para la entrada de tu casa, que al final es el baluarte principal de la seguridad en tu hogar. Por eso mismo, en Bricolaje Moraleja tienen un amplio stock de puertas de interior en infinidad de modelos y perfectas para proteger tu hogar. Y si no tienes decidido cuál es la que mejor se adapta para tu casa, no es lo mismo la puerta de un piso en un bloque con conserje o una comunidad cerrada que un chalet o un adosado, acércate a conocer a los amigos de Bricolaje Moraleja en la calle Galileo Galilei 14 Getafe y ellos te asesorarán con el mejor modelo para proteger a los tuyos. Actualidad del Real Madrid, porque tenemos nueva jornada de la Euroliga, ya es la tercera después de la primera victoria en casa tras perder frente al equipo italiano, a la Virtus de Bolonia. Se ganó en el Movistar Arena a Olympiacos. Ahora el Asbel Villerben es el siguiente rival del Madrid Escariolo, que ha hablado en la previa. Charly Santos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, Rafa, ¿qué tal? El conjunto francés que preside Tony Parker y que va a ser el tercer rival consecutivo del Real Madrid en casa, buscando además la tercera victoria también consecutiva después de arrancar la temporada con esa derrota a la final de la Supercopa y en la cancha de la Virtus de Bolonia. Pendiente de la enfermería, siguen siendo baja Garuba, Procida y Maledón por distintos problemas físicos, que eso va a hacer que la rotación sea más corta para Sergio Scariolo, que habla así en la previa del partido ante el conjunto francés en el Palacio. Todos los partidos de Euroliga son obviamente exigentes y complicados, y en el momento en que tú no lo piensas es el momento en que pones la base para perder un partido que igual lamentarás cuando luego será el momento de las cuentas finales. Así que esa es la idea. Además sabemos perfectamente que la situación de emergencia física grave se alarga, así que una razón más para estar bien metidos, concentrados y mentalizados, ¿no? Para poder hacer realmente un partido de alto nivel. Yo creo que es una sensación que hemos tenido todos leyendo los roster antes de que empiece la competición, y es evidente que hay un número más alto que nunca de equipos candidatos a estar no solo en el playoff sino en el Final Four. Por otro lado, yo soy muy prudente. Para mí en este momento el resultado no tiene mucho significado. No lo tiene para mí, que tengo que preparar un equipo para ganar. Por supuesto, el objetivo es ganar, pero dentro de los parámetros que tenemos. Yo no tengo ninguna prisa. Pero, sin prisa y tratando de recuperar los lesionados y de poder trabajar con toda la plantilla disponible para ir mejorando partido a partido, que es el objetivo de Sergio Scariolo, que afronta otro tramo de calendario complicado porque tiene partido ante el conjunto vasconista el próximo fin de semana en Vitoria, y que la semana que viene tendrá doble compromiso ante el Partizan y ante el conjunto de Belgrado en la capital serbia. Así que calendario complicado para un Real Madrid que participará también, Rafa, en la Liga U22, que se presentaba ayer en Madrid, que arranca este viernes y que cuenta con el respaldo tanto del CSD como de la Federación, como también de la Liga ACB de baloncesto. Y ahí estuvo Radio Marca en la persona de Charly Santos para contar lo que es una nueva competición FEB. Gracias, Charly. A ti, Rafa, hasta ahora. Nos vamos contigo. Tú siempre dices adiós con tu voz. Sauki, quiero ir al gol. Ya lo hemos repartido. Marisol ha ganado que coger las entradas. Como en baloncesto, ventanas FIBA con los equipos que no estén ni en Champions, ni en UEFA, ni en Conference. Plan Osasuna, Mallorca, Getafe, así tendrían que coger los jugadores. Y en ese tiempo jugarían Champions, UEFA, Europa League. Y ya verás cómo nos lo quitaríamos. ¡Ánimo! Hola, te podría decir hola Rafa, como han dicho muchos, hola Sauki, también han dicho muchos, y también te puedo decir hola Quillo de Sauquillo. Pero el tema es que yo no quiero las entradas para el golf. Anda. Se las cedo a Marisol. quien le apetezca mucho. Las ha ganado. Y lo que sí quiero es opinar del tema. Te escucho. Aparte del tema de la selección española, yo creo que los jugadores en general están pagando el mundialito. No han tenido tiempo suficiente para recuperar los músculos. Sí. Y ese yo creo que es el problema que que está pasando, y de ahí el motivo de que haya tantas lesiones y bajas. Puede ser, Soy puede ser. Raúl de Alpedrete. Gracias, Raúl, desde Alpedrete. Bonito pueblo. Lo dejamos aquí. Gracias también a Dani López en la parte técnica, a Jesús Dieguez, a Pablo Villa y a Charly Santos en la producción. Mañana más Tomás. Ahora ya en el clavo te dice lo de cuídate, hazle caso. Hasta mañana. Feliz miércoles. Adiós. En la maleta.
El deporte es nuestro. Radio Marca.